Bienvenidos a la tercera parte de la presentación Fundamentos de Conversión de Energía Eléctrica. En esta ocasión vamos a trabajar el motor de reluctancia, que es una máquina eléctrica sencilla que cuenta con un eje eléctrico que será esta bobina, con N vueltas, con este sentido de corriente entrando a la bobina y con una tensión en terminales de BDT, que produce flujo en este eje magnético. Si aplicamos la regla de la mano derecha, el flujo que produce esta bobina sale por acá, sube y produce flujo en esta dirección. La dirección en la que la bobina produce flujo la denominamos eje magnético. Cada bobina dentro de una máquina eléctrica va a producir flujo en un eje magnético. Esta máquina tiene un terminal mecánico, que es esta pieza móvil, que tiene libertad de giro como se indica en la lámina. Ella puede girar libremente. Vamos a medir la posición angular de esta pieza móvil como se indica en la lámina. Cuando la pieza está totalmente alineada, este ángulo es 0, y en la medida que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, tenemos ángulo θ. La parte fija de la máquina se denomina estator y la parte móvil, que es esta pieza, la denominamos rotor. Toda máquina eléctrica rotativa tendrá un estator y un rotor. Una vez se aplica tensión en la bobina del estator, se produce una fuerza sobre el rotor que intenta reducir la reluctancia del camino magnético. Trata de alinearse la máquina. Esto lo vamos a poder demostrar utilizando la teoría de balance de energía, que pues, es perfectamente extensiva al movimiento rotativo, cambiando la variable de posición X a una variable de posición angular θ, y en lugar de calcular fuerzas vamos a calcular par electromagnético. Es decir, que el par electromagnético va a ser la derivada de la coenergía en la posición, un medio de las corrientes transpuestas por la derivada de las inductancias en la posición por las corrientes, o menos la derivada de la coenergía en la posición angular, como se muestra en la ecuación 39. Evidentemente, para nosotros determinar el par electromagnético es necesario conocer la relación entre la inductancia y la posición del rotor. Esto es una afirmación general. En cualquier máquina que nosotros vayamos a estudiar, para poder determinar el par electromagnético, tendremos que determinar la relación entre la o las inductancias y la posición angular del rotor. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es recurrir a nuestros conocimientos de circuitos magnéticos y hallar el equivalente circuital de nuestra máquina. Aquí presentamos el esquema. La fuerza magnetomotriz es donde se produce la bobina, que en nuestro caso produce flujo en la dirección más hacia acá. Tenemos la reluctancia del estator, que viene a ser toda la parte fija de la máquina. Luego tenemos dos entrehierros y el rotor. La reluctancia de los dos entrehierros y del rotor va a depender de la posición θ, porque no va a ser igual la reluctancia del camino magnético cuando la pieza está alineada en cuyo caso vamos a tener una reluctancia mínima a cuando tenemos la pieza desalineada, en cuyo caso vamos a tener una reluctancia máxima, reluctancia mínima, reluctancia máxima. Entonces, estas reluctancias van a depender de la posición angular del rotor. Como recordarán, la inductancia de una bobina no es otra cosa que el número de vueltas sobre la reluctancia equivalente. En nuestro circuito magnético, la reluctancia equivalente será la suma de todas las reluctancias, la del estator, que es invariable con la posición, la del rotor
y la del entrehierro, que en este caso son 2. Para hallar la relación o construir la función inductancia versus posición, lo que vamos a hacer es ver cuánto cambia la reluctancia con respecto a la posición angular. En el primer caso, asumimos que la pieza está alineada, la pieza móvil está alineada, el ángulo es 0, recuerden que él tiene libertad de movimiento. En este sentido, el rotor, entonces cuando está alineada, la reluctancia es la mínima, por tanto la inductancia es la máxima. Cuando está en 90 grados, que es el otro caso extremo, para visualizarlo mejor, este es la posición relativa del rotor. Cuando estamos en pi medios o 90 grados, la reluctancia es máxima porque el entrehierro es el más grande posible, en cuyo caso la inductancia es mínima porque depende inversamente de la reluctancia. Cuando gira 180 grados, es decir, pi radianes, tenemos otra vez el caso de 0, y cuando vamos a 3 pi medios tenemos otra vez el caso mínimo, es decir, el problema es cíclico. Si colocamos esto sobre un eje de coordenadas cartesianas, cuando estamos en 0 estamos en el máximo, en pi medio estamos en el mínimo, y así sucesivamente. El análisis de los problemas de máquinas eléctricas sin herramientas que puedan determinar los campos de forma precisa, herramientas numéricas como elementos finitos, es un poco limitado y podemos estudiar solo los casos notables, buscar los máximos y buscar los mínimos, que es lo que tenemos acá. Para construir una función tenemos que utilizar una aproximación en series de Fourier, por ejemplo, que cumpla con estos puntos. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio más detallado, tendríamos que recurrir a programas que puedan determinar los campos magnéticos dentro de la máquina de forma precisa. Estos cálculos normalmente se hacen de forma numérica debido a que la resolución de las ecuaciones de Maxwell en las geometrías que se utilizan en la máquina eléctrica no es factible desde el punto de vista hacerlo a mano. No se puede hacer a mano, hay que hacerlo a través de computadora. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea número 1 que tienen disponible en la página web. En este caso, como lo estamos haciendo a mano, tenemos estos puntos máximos y mínimos y podemos aplicar una aproximación en series de Fourier. Por la geometría podemos observar que la serie que mejor se aproxima a esos puntos sería una serie de coseno, de fase coseno, y que depende de 2 veces teta porque en una vuelta se repite 2 veces. Además tiene valor medio distinto de 0, como se puede observar. Si nosotros lo vemos gráficamente, observamos que la serie que proponemos, truncada en el término de primer orden, satisface todos los puntos de interés. Siempre que resolvamos este tipo de problemas sin herramientas computacionales, nos vamos a satisfacer con la aproximación de la serie de Fourier truncada en el primer término. Si disponemos de herramientas de cálculo que nos puedan dar una mejor resolución de lo que sucede, podemos modelar la máquina con mayor precisión, aunque esto no es un ejercicio típico en el modelaje de máquinas, quizás es de interés en la parte de diseño o en modelaciones avanzadas de los convertidores. Ahora tenemos que determinar quiénes son los coeficientes de la serie L1 y L2, pero nosotros podemos calcular con los conocimientos de circuitos magnéticos quién es la inductancia mínima y quién es la inductancia máxima. Por tanto, a partir de la inductancia mínima y la inductancia máxima que podemos calcular con los circuitos magnéticos de forma muy sencilla, podemos determinar quién es L1 y quién es L2. Con lo cual ya podemos determinar quién es el par electromagnético, porque para determinar el par solo tenemos que expresar la inductancia con respecto a la posición teta. La derivamos, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada del valor medio es 0 y obtenemos la función de par de esta máquina.
que es, recuerden, la primera ecuación interna. Fíjense que esta máquina solo da par porque la reluctancia, la inductancia máxima y mínima son distintas. Si, por ejemplo, nosotros colocamos un rotor en forma de cilindro, de tal que al girar no haya cambio en la reluctancia, el par que produciría ese convertidor es nulo. Por ello se le llama máquina de reluctancia, porque la existencia de par en ella depende de que el camino magnético cambie con la posición angular del rotor. La segunda ecuación interna del convertidor la hallamos a partir de la ecuación general de máquinas eléctricas. Recuerden que en toda máquina la tensión en terminales será igual a la caída en la resistencia de la bobina, porque está hecha de algún material conductor, más la fuerza electromotriz inducida en ella, siendo la fuerza electromotriz inducida por Faraday la derivada de los enlaces en el tiempo. Esta P que se escribe acá es un operador que refleja la derivada, es una forma de trabajo que se utiliza con frecuencia. En lugar de escribir D a dt, se escribe P por la variable. Y esto es el operador derivada. Recuerden que en sistemas lineales los enlaces de flujo son las inductancias por las corrientes, siendo las inductancias dependientes de la posición angular. Entonces, si colocamos la ecuación 49 dentro de la 48, la derivada sería la derivada del producto en función del tiempo. Entonces hay que aplicar regla de la cadena. Como la inductancia depende de teta, pero teta es una variable de tiempo, tenemos que aplicar regla de la cadena, siendo la derivada de la inductancia en la posición por la derivada de la posición en el tiempo, por la corriente sin derivar, más la inductancia sin derivar por la corriente derivada. Toda esta expresión es la fuerza electromotriz. Estos dos términos reciben el nombre de fuerza electromotriz de generación porque depende de la velocidad, y fuerza electromotriz de transformación porque depende de la derivada de las corrientes. En inglés, al término de fuerza electromotriz de generación lo llaman speed voltage, que es como voltajes de velocidad que dependen de la velocidad. En la traducción al castellano, fuerza electromotrices de generación. Y van a existir en las máquinas eléctricas. En un transformador, que es una máquina estática, este término es nulo porque no hay ninguna fuerza electromotriz que dependa de movimiento. Si aplicamos esta definición a nuestro problema, esto es una definición general, en toda máquina eléctrica se va a cumplir la ecuación 51. En nuestro caso particular, en nuestro problema, sería la ecuación 52, donde colocamos simplemente la definición. Sería la inductancia en la posición, aquí por la derivada de la corriente, más, que sería, derivada de la corriente no va acá, hay un error acá, más la derivada de la inductancia de la posición. Esto es la segunda ecuación interna. Las ecuaciones externas son las ecuaciones de asociación del sistema de la máquina con su entorno. En este caso tenemos la segunda ley de Newton, J por la derivada de la velocidad en el tiempo, por la diferencia de pares, el par eléctrico que produce el motor menos la máquina, menos el par que produce la carga, escrito en convención motor. Y en virtud de que necesitamos conocer la posición angular, tenemos que considerar la ecuación de movimiento, la ecuación cinemática, que es que la derivada de la posición es la velocidad, para poder resolver el sistema de ecuaciones. De esta forma podemos escribir el sistema de ecuaciones diferenciales del convertidor en su forma canónica. Se conoce como la forma canónica aquella estructura donde despejamos las derivadas de las variables de estado del problema. Las variables de estado de un problema, recuerden, son el mínimo conjunto de variables que debemos conocer para poder darle solución al problema. En este caso son las corrientes, la corriente porque tenemos una sola bobina, la velocidad y la posición. Entonces esta es la forma canónica
de las ecuaciones diferenciales de la máquina. Un estudio nuevo que vale la pena hacer en cualquier topología de máquinas eléctricas que estudiemos es estudiar las condiciones para que este sistema pueda mantenerse en estado estacionario, es decir, pueda continuar el movimiento de forma indefinida. En máquinas eléctricas consideramos que se ha alcanzado el estado estacionario o el régimen estacionario cuando la velocidad es constante. Es decir, que la posición, recordando las ecuaciones de cinemática, angular es igual o en la velocidad mecánica, que es constante, por el tiempo más la posición inicial del rotor. Adicionalmente, vamos a asumir que en el estator de la máquina colocamos una corriente alterna de frecuencia conocida, que es la frecuencia eléctrica. Observen que esta omega m es una velocidad mecánica en radianes por segundo a la que se está moviendo la máquina, y esta es la frecuencia angular de las corrientes alternas que colocamos en el rotor. Entonces, vamos a estudiar la condición para esa corriente del estator, que es esta, y esta posición angular, que es esta, tal que el par medio que produce el convertidor sea distinto de cero. Entonces vamos a operar este sistema. Recordamos que el coseno al cuadrado cumple esta propiedad trigonométrica y que el producto de dos funciones trigonométricas, seno y coseno, se puede descomponer de la siguiente forma, como la ecuación 64. Tanto la ecuación 62 como 64 son identidades trigonométricas que ustedes bien conocen. Si nosotros aplicamos las identidades y expandimos, observamos que la ecuación tiene varios términos. Tiene un término que depende de 2 omega t, un término que depende de omega m más omega e y otro que depende de omega m menos omega e. Queremos que el par medio que produce la máquina sea distinto de cero. El par medio que produce sería la integral en un periodo de la señal. Tenemos que evaluar la ecuación anterior. Entonces, son 3 integrales. La integral en un promedio, en un periodo de una función trigonométrica es 0. Entonces, este término siempre va a producir par medio igual 0. Luego tenemos el segundo término y el tercer término. Como aquí tenemos dos, un sumando y aquí una resta, observamos que si omega e es igual a omega m, este término se anula y este último término de la ecuación sobreviviría a la integral. Entonces, si omega e igual a omega m, existe par medio diferente de 0. Pero si omega m es igual a menos omega e, este término acá abajo muere, pero el término de arriba sobrevive. Lo cual quiere decir que la máquina puede girar en un sentido o en el otro. Observen que estos términos son iguales, lo que cambian es en fase, seno y coseno, pero su magnitud es la misma. Pero es posible que la máquina opere con un par medio distinto de 0 cuando la velocidad mecánica de giro y la velocidad eléctrica son iguales. Es decir, esto es una máquina que solo puede operar a velocidad sincrónica. Se dice velocidad sincrónica porque la velocidad eléctrica y la velocidad mecánica serían la misma. De ahí viene ese término. El motor de reluctancia que acabamos de estudiar solo puede operar a velocidad sincrónica. Observen lo que hicimos para estudiar este convertidor. Modelamos el circuito magnético de la máquina considerando su geometría, la longitud, la sección transversal, la permeabilidad del hierro, etc. Evaluamos cómo cambiaba la inductancia con respecto a la posición y la aproximamos con una serie de Taylor, una serie de Fourier truncada en el término de primer orden. Una vez conocida la dependencia inductancia-posición, determinamos la primera ecuación interna, que es la ecuación de par, la segunda ecuación interna, que es la ecuación de fuerza electromotriz, que tiene los términos de transformación y generación. Luego analizamos las ecuaciones externas de tensión y de Newton, observando que necesitamos la ecuación de movimiento,
las expresamos en su forma canónica, que es la forma en la cual podemos resolver las ecuaciones diferenciales en el computador. Y por último determinamos la condición necesaria para que existiera régimen permanente, el cual solo ocurre si podemos alcanzar par medio diferente de cero, es decir, no nulo. Esta metodología de análisis es la que debemos seguir cada vez que estudiemos un convertidor. En la siguiente presentación vamos a agregar dos ejes eléctricos a nuestro sistema en una geometría cilíndrica. Esta geometría va a contar con una bobina en el estator y una bobina en el rotor.